¿Se logra visualizar? Bueno, ¿se logra visualizar? Sí, sí, doctor. Gracias. Doctores, buenas noches. Damos inicio a la conferencia de filosofía más allá de las fronteras a cargo del doctor magíster Felipe Lazo Mora. Doctor, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Se logra ver? Sí, doctor, sí se logra ver. ¿Me escuchan? Sí, también se le escucha. Listo. Muy buenas noches, colegas. Soy el doctor especialista Felipe Joel Zamora, con Registro Nacional 3514, COP 34688. Esta noche vengo a hablarles sobre la filosofía MIUM más allá de las fronteras. Primeramente, voy a dar un poco de eh, mi escala de lograr ser especialista, ¿no? Primeramente, he estudiado también con el doctor Eduardo Morzán en la Universidad Peruana de Ciencias UPC, que tuve varios cursos con él, que él es el presidente de la Sociedad Peruana de Ortodoncia. Además de esto, yo he sido eh, asesor de congresos nacionales e internacionales, entre los cuales hemos tenido al doctor Mario Capelete, el cual esta semana está dando cursos aquí en Perú, en la parte del norte, un doctor muy reconocido en Brasil. Además, también en mi posgrado he hecho yo con el doctor Eral, coordinador de la especialidad de cirugía maxilofacial en el posgrado de la Universidad Cayetano Heredia, con el cual he llevado todo un año sobre lo que se llama cirugía ortognática, ¿no? Además de eso, he llevado varios cursos y he traído a varios docentes de renombre, así como también padres de la ortodoncia moderna, tales como el doctor Capelosa, que lo trajimos 2 días aquí a Perú a tener un curso y también con nosotros ha podido mostrar su casuística y además él, en lo que hemos estado con él, presenta su libro en versión español del diagnóstico en ortodoncia, en el cual ustedes creo que los que llevan ortodoncia o posgrado de ortodoncia saben lo que este libro ha revolucionado, sobre todo en la parte de los patrones. Asimismo, he hecho yo también con el doctor Marden Bastos, el cual tiene muy buena casuística sobre cómo resolver problemas ortodónticos, ¿no? Y optimizarlos para lograr tener los mejores resultados. De la misma manera, he hecho también cursos también con uno de los padres también de la ortodoncia moderna, el cual deben conocerlo, con Rabindranath, el cual también ha estado aquí, he podido, gracias a Dios, disfrutar uno de sus cursos, muy bonito, muy extenso, en el cual los que de repente han tenido la dicha de conocer siquiera por medio de los posgrados sobre Rabindranath, él ha publicado no solo un montón de libros, de los cuales son bases para nuestra especialidad, sino también a múltiples artículos y también tiene múltiples alumnos en todo nivel mundial, porque él es un padre de la ortodoncia moderna, en el cual ya también tiene sus años de edad, ¿no? Entre sus publicaciones tenemos todos estos los libros que nos ha él brindado. Asimismo, también estos libros que hasta ahora lo siguen publicando y se sigue estudiando en todos los posgrados a nivel mundial. Y el último que ha sacado,
habla sobre los principios de la biomecánica con alineadores, que estos últimos años ya la ha podido concluir y ha podido también dar a conocer para la población mundial. Asimismo, en mi posgrado también he hecho, cuando comenzamos a la filosofía Mu, en mis primeros pasos, he tenido como mentores, ¿no? El doctor Gustavo Sevillano en la Universidad Mayor de San Marcos, igual con el doctor Enrique García, ponente y también alumno del doctor Sadao Sato. Asimismo, para seguir con la filosofía Mu y sacar los paradigmas que a veces nos trae el arco recto, he logrado capacitarme también con el doctor Ricardo Abos en varias oportunidades. Asimismo, también doy gracias a Dios también por mis docentes de San Marcos, que han entrado con esta filosofía y han podido lograr enseñarme lo que ahora se dicta, filosofía Mu. Y por último, gracias a Dios, porque he podido llevar cursos con el mismo Sadao Sato, el cual es muy vasto, amplio, sobre todo la gama de los casos y la casuística que él maneja, casos que muchas veces nosotros podemos decir que son quirúrgicos, y cualquier maxilofacial que lo ve, él dice, no, ese es un caso quirúrgico en el cual él debe entrar, pero gracias a esta filosofía muchos de estos casos sí quedan de una mejor manera, no entrando a la cirugía ortognática, ¿no? Pero, ¿qué es Mu? Mu es una abreviación de Multi-Loop Edgewise Arch Wire. Es una filosofía. ¿Por qué es una filosofía y no una técnica? Es una filosofía porque nos invita a pensar y cuestionarnos el por qué estamos haciendo o dejando de hacer algo y para qué. Entonces, cuando comenzamos con la filosofía Mu, hay que mencionar al doctor Kim, que primeramente él es el que ha creado esta filosofía y el doctor Sadao Sato es el que ha dado a conocer la filosofía en todo el mundo. Hello everyone, my name is Young H. Kim. I'm the inventor of multi-loop edgewise archwise technique. En los principios de la década de 1960, que estamos hablando ya más de 50 años atrás, él introduce, ¿no?, el aparato Multi-Loop Mu en Boston. Y como dije, fue desarrollado ampliamente en Sadao Sato. Esta primero fue inicialmente para las maloclusiones con mordida abierta, en el cual vemos que las publicaciones de Mu están desde los años de 1987 a la actualidad, están con 43, pero en el mundo occidental. Y aproximadamente 53 papers en revistas. La gama de casos y gama de toda esta casuística tal de nuestro mundo, ¿no? Entonces, la estructura es en una forma individual. ¿Por qué se usa y cómo se ha usado los principios? La Rocky Mountain trajo al Multi-Loop el Giloy azul, el cual es muy favorable para nosotros poder manejarlo y maniobrar en esta técnica, porque el acero generalmente se quiebra y se rompe cuando nosotros tenemos los loops y sobre todo las activaciones que se da. Por lo tanto, para tener el arco Mu, tenemos que entender que tiene varias partes. Estas partes comienzan a transmitir la función de la fuerza hacia el diente y tiene su porqué, cada una de estas partes del loop. ¿Qué es lo que nos ayuda con esto? Nos ayuda una reposición mandibular con una nueva oclusión biofuncional. ¿Qué significa? Cada una de las activaciones logran una rotación horaria o antihoraria de la mandíbula dependiendo de la oclusión de los elásticos. Para que nosotros podamos colocar en una posición
estable y funcional, tenemos un alicate especial que es el alicate de Kim y ayuda a mover todos los arcos de primera activación. ¿Se logra ver? Disculpe, ¿se logra ver, colegas? Por favor, alguien que me diga. No, doctor, no está compartiendo pantalla. ¿Se mira? Sí, ahora sí. Ya. Como iba diciendo, el loop tiene varias partes, entre las cuales tenemos el loop horizontal, el brazo, la rompiente, la base del loop. Cada una de estas partes tienen un porqué y cómo ayudan a estas fuerzas para mover un determinado diente, porque esto se va para cada diente, tiene una fuerza especial. ¿Qué es lo que logramos con esto? Logramos una reposición mandibular con una nueva oclusión biofuncional. ¿En qué sentido? Rotamos la mandíbula. Al rotar la mandíbula en sentido horario o antihorario, logramos estabilizar y dar una nueva oclusión, gracias a la ayuda del alambre en Gilloy, la configuración de este alambre y a la vez la ayuda de los elásticos. Asimismo, para hacer esto, se necesita sí o sí el alicate de Kim para lograr hacer estos loops y lograr poder, en función, la fuerza de los loops y sus activaciones para cada uno de los dientes. Por lo tanto, tenemos cinco activaciones en lo general, los cuales tenemos la eliminación de interferencia, la estabilidad de la posición mandibular, reconstrucción del plano oclusal y la oclusión biofuncional que nos da la técnica y la filosofía Mew. Para esto, el doctor King presenta su artículo en 1987, en el cual habla sobre el tratamiento de la mordida abierta, porque en ese tiempo entendamos que en esa época no había mucha información y mucha casuística para lograr tratar esta maloclusión. Entonces, en ese tiempo, presenta su caso en ese artículo. Lo que vemos es una radiografía del doctor King con mordida abierta. Recordemos que en ese tiempo las radiografías no son como las de ahora digitales. Y aparte las cámaras no eran digitales, por lo tanto tenían que sacar una radiografía que ahorita sería de muy baja calidad y tomarla con una antigua cámara de ese tiempo, ¿no? Para darle la resolución. Por eso también la imagen es de esta manera. Lo que tenemos que tener en cuenta son las características de esta maloclusión. Tenemos que ver la inclinación de las piezas posteriores, la interferencia oclusal en el sector posterior y también que se observa dos planos de oclusión en estas maloclusiones. Entonces, ¿cómo el doctor King hace? Logra hacer el arco multiloop con acero inoxidable. Usando elásticos 316, logra cerrar la mordida. ¿Pero cómo? En aproximadamente durante 2 años. Entonces, sí da un tratamiento estable, comparando el inicial con la finalización, ¿no? Entonces, viendo esto, el doctor Sadao Sato da este enfoque, un enfoque ortodóntico no quirúrgico, y busca que estas maloclusiones complejas en ese tiempo, combinar aspectos estructurales y funcionales para lograr que la mandíbula rote y tenga una oclusión. ¿Por qué lo hace? Generalmente en Japón, la prevalencia de las clases 3 y las simetrías son mucho más frecuentes que en otras partes del mundo. Aquí les muestro unos artículos sobre los cuales hablan de este tema. La prevalencia de la clase 3 en la parte de Japón, con una población similar en la parte de Brasil y con las mismas características de edad,
La prevalencia de la clase 3 tiene un promedio de 14.5% de los pacientes que entran al consultorio. En cambio, en Brasil, que es algo bastante grande también, es un 6%. O sea, en la mayoría de los consultorios en Japón entran clase 3. Entonces, ellos tienen, por decirlo así, un problema más grande que nosotros para tratar esas asimetrías. Y clases 3. Entonces, el doctor Sadao Sato trata de buscar, aparte de que con esta filosofía, puede lograr las oclusiones ideales, él trata de buscar el por qué, por eso se llama filosofía. Entonces, da poco a poco a través del mundo y encuentra al doctor Rudolf Slavik. Rudolf Slavik es un doctor y a la vez es dentista. A él da la información y las bases conceptuales, bases biológicas y filogenéticas, epigenéticas, para determinar por qué funciona el MIU y por qué se puede lograr esa maloclusión y cómo puede biológicamente arreglarla, por decirlo de esa manera. Entonces él nos habla de la filogenética y la epigenética, ¿no? Que se refiere al desarrollo evolutivo de la especie a lo largo del tiempo, y la epigenética sobre los cambios de la expresión genética. El doctor lamentablemente ya murió hace un par de años, si no me equivoco, pero ha dejado grandes conocimientos, ha publicado varios libros tanto para la medicina y para la ontología, y ubicada en la ortodoncia, sobre todo las clases 3 y las maloclusiones y sobre todo las asimetrías. Entonces, entre todo esto, él hace un aporte bastante significativo para que el doctor Sadao Sato lo tome y pueda ingresarlo en el tratamiento de las maloclusiones. Publica este libro que se llama El órgano masticatorio, en el cual da aportes claves en el ámbito médico y ontológico para tratar a los pacientes. El doctor tuvo una varia amplitud de alumnos que la han seguido, que hasta ahora van a comenzar a sacar esto, que de repente no es muy conocido para nosotros, pero esto ya estuvo mucho más antes de nosotros. Estamos hablando más de 40, 50 años, y recién a veces los estamos conociendo. ¿Por qué pasa esto? Porque la técnica que usamos nosotros del arco recto, o antes se llamaba arco de canto, está empleado desde 1899 por el doctor Angle, que efectivamente nos habla de la maloclusión normal, y sabemos nosotros que varios de sus alumnos tuvieron enfrentamientos porque el doctor Angle era cero extractivo, y varios de los alumnos que ustedes ya conocen hicieron extracciones de premolares, y era en ese momento, por decirlo, una herejía para el mundo de la ortodoncia. ¿Por qué? Nosotros conocemos en nuestro pregrado sobre la vieja gloria. La vieja gloria era ¿no? el cráneo que Angle mostraba que tenía la oclusión perfecta. La oclusión perfecta en clase 1, con todos los dientes, los 32, eso era el que decía, este cráneo tiene los 32 dientes en la mejor posición. Entonces, los dientes en la cabeza de la persona tienen que calzar los 32 dientes. Pero ¿cuál es el detalle? El doctor Angle y la raza caucásica tiene un perfil recto. Entonces estamos viendo que este perfil más se asemeja al estatua, ¿no?, de Apolo Belvedere. Entonces, cuando nosotros comenzamos a colocar la parte, los ojos, la nariz, la piel, los músculos, muy probablemente estamos teniendo a un aborigen australiano. Entonces, este es el concepto que a veces un poco no cuadra, por decirlo así, en la efectividad de las maloclusiones, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos dice cómo va a ser nosotros que nacemos de una clase 2, hay un gran proceso de adaptación y nuestro cráneo comienza a ser un 45% clase 1, 45% clase 2 y el restante un porcentaje de clase 10. ¿Por qué? Entonces, con la ayuda del doctor Slavik, ven,
¿cuál es la variabilidad del ser humano? ¿Por qué el cráneo de la clase 2, clase 1 y clase 3 es diferente? ¿Por qué la base de cráneo tiene una flexión o deflexión en cada una de esas maloclusiones? Y cómo esto influye tanto a la mandíbula, a la maxila de cada uno de nosotros. Pero recordando que nosotros supuestamente somos una misma especie y no debería haber esa variación. Y él compara el cráneo del orangután de varios ejemplares y tienen lo mismo, no varían, pero en el humano tiene esa variación. Por lo tanto, el doctor Saos se basa en el crecimiento bípedo del ser humano para cambiar el viscerocráneo, que lo llama, lo que es el cerebro, y logra ver cómo este va cambiando y va ayudando a generar una maloclusión. En cambio, de un chimpancé no cambia, a pesar que sean diferentes, pero son la misma familia, y no cambia el cráneo. En cambio, del humano sí. Por lo tanto, la comparación del cráneo y del primate, hay algo que nosotros tener un cierto grado de que tenemos casi las mismas estructuras. Ante esto, Ricketts con el doctor Slavik comenzaron a hablar sobre las reglas naturales de la dentística, de nosotros, de nuestra rama. Estamos hablando sobre un artículo inédito que en ese tiempo todavía no se había publicado, ya con Ricketts y Rudolf Slavik habían trabajado ya antes de la muerte de Ricketts, y nos dan estas variaciones y el por qué nosotros tenemos esa variación de cráneo y cómo tal vez nosotros deberíamos tratarlos a cada uno de ellos. Ante eso, también vemos algunos libros que son ahora recientes, que lo cual hablan sobre esa integración entre la función y la estética, presentado por Slavik y Sadao Sato. Entonces, esto ya no es, no es un mito, ya no es algo que se dice, esto ya tiene investigaciones previas, mucho más antes de hasta que muchos de nosotros hayamos siquiera tenido la dicha de nacer, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos nos dan por qué. Porque nunca hemos tenido en cuenta la variación y la extensión o flexión de la base del cráneo para tener una clase 2 o una clase 3. Porque hasta la maxila rota. También la mandíbula rota en direcciones muy diferentes para tener esta clase 2 y clase 3, y a veces son muy extremas. Nosotros en nuestro pregrado siempre nos han dicho el análisis de Moyer para ver la discrepancia. Todos nosotros hemos pasado por eso. Siempre en el análisis de Moyer nos han enseñado cómo analizar el espacio permitido y el espacio requerido. Muchas veces nos decían, esta es la discrepancia de canino a canino anterior y la discrepancia posterior. Pero nadie nos habló y nunca se tomó en cuenta qué sucedía con los molares. Ante eso, estamos hablando que es doctor Sadao Sato tome en cuenta esto, que son los molares, toda la parte posterior, y habla sobre el squeezing out. El squeezing out, que de repente es un término nuevo para ustedes o de repente lo han escuchado, es el estrujamiento de la parte de los molares, las inclinaciones que dan en la parte tanto inferior y superior de los terceros molares, los primeros y los segundos. Y cómo esto permite o agrava una maloclusión de un paciente clase 2, clase 3, y esto logra hacer una mordida abierta. Nunca se tomó en cuenta.
Entonces, ¿cuál es el efecto en sí? Aquí ven el efecto. El efecto de la discrepancia posterior. El squeezing out hace que los molares tengan esa sobreerupción, ese estrujamiento, ese apretamiento, y comience a agravar una maloclusión. Por lo tanto, en la filosofía Mu, cuando hablamos de discrepancia posterior o discrepancia anterior, hablamos, un ratito sacamos el concepto de Moyers y sacamos que la discrepancia posterior es de los molares y la discrepancia anterior es de premolares hasta incisivos. Cuando entendemos esto, nosotros vemos que el plano oclusal y mandibular durante el crecimiento hay una adaptación de la mandíbula. Esa adaptación está dado por los primeros molares, generalmente que son los que erupcionan. Pero ¿cómo erupcionan? ¿De una buena manera? ¿De una mala manera? Y si fuera así, ¿cuánto es el efecto que puede tener en una maloclusión? Entonces, ya hay artículos que nos muestra cómo es el efecto del primer molar agravando la mandíbula en un sentido horario o antihorario. Imaginemos que el primer molar inferior, al erupcionar, no tiene contacto con el primer molar superior. Entonces va sobre erupcionando. Y al momento que choque, gira la mandíbula en una dirección a la cual agrava la maloclusión. Y así sucesivamente. Si no, si erupciona más el molar superior, tenemos otro tipo de maloclusión que se va agravando. Y es diferente el tipo de tratamiento que se da para lograr resolver esto. Por lo tanto, el doctor Sato, en todas esas maloclusiones, él nos clasifica. Clasifica una maloclusión de clase 3, ángulo alto, y clase 3, ángulo bajo. Clase 2, ángulo alto, y clase 2, ángulo bajo. Todos estos, son muy diferentes del tratamiento, pero a la vez van con el mismo arco Mu. Pero tienen diferentes activaciones, diferentes protocolos, y lo cual ayudan a mejorar cada uno de estos. Por lo tanto, siempre buscamos el cambio de plano oclusal. Este plano oclusal es por medio de quitar las interferencias de los molares y rotación de la mandíbula dependiendo de la maloclusión que se va a tratar, que son muy diferentes los tratamientos de clase 2 ángulo alto con ángulo bajo, la clase 3 ángulo alto con ángulo bajo. Entonces, para ver esto un poquito más al fondo, les voy a mostrar un casito del propio doctor Sadao Sato. Vamos a ver esta pacientita. Esta pacientita es el doctor Sadao Sato. Miren su perfil. Miren a la vez la mandíbula en la foto frontal. Él nos indica que este paciente tiene problemas de respiración. Además, presenta una disfunción temporomandibular. No tenía dolor en la ATM, pero no puede abrir mucho la boca. Un paciente que se observa un perfil convexo. Y si vemos la fotografía, vemos una ligera desviación de la mandíbula. Y veamos si este es un caso complejo. Miren la maloclusión que tiene este paciente. Aquí, doctores, quisiera decirles, por favor, a ver, ¿cuál sería para ustedes, por favor, me lo envíen por audio, cuál sería para ustedes el tratamiento que por lo general harían? Por favor. ¿Me escuchan? ¿Podrían, doctores, participar de repente? ¿Se logra ver?
Doctores, Sí, doctor, sí se logra ver. ya, como no los escucho, ya, bueno. Esta maloclusión es bastante compleja. Por lo tanto, el doctor Sadao Sato nos da un análisis oclusal que es una relación molar clase 1, con un apiñamiento muy severo de los arcos superior e inferior. Los caninos tienen una alta posición en la arcada superior y un overjet y un aproximado de 1.5 con un overbite de 3 milímetros. En la radiografía panorámica vemos la posición de los terceros molares, cómo están influyendo a lo que habla el doctor Sadao Sato sobre el squeezing out. Asimismo, vemos en la refería lateral y en la frontal cómo es la simetría y a la vez el perfil convexo, ¿no?, que está teniendo este paciente. Por lo tanto, las radiografías panorámicas revelan que los terceros molares superiores e inferiores están impactados y los molares inferiores inclinados en una forma mesial. El doctor Sadao Sato no usa los cefalogramas que normalmente usamos nosotros aquí en Latinoamérica o en la parte de Estados Unidos o Europa. Ellos tienen su propio cefalograma que se llama cefalograma de Kim. Pero para más o menos evaluarlo o con lo que nosotros conocemos, tenemos una relación esquelética clase 2 con un SNA de 78 y un SNB 72. Para los doctores que de repente quieran saber un poquito más sobre los análisis de Kim, acá tiene un artículo que es de Brasil, que logra tratar de simplificar un poco más lo que es el análisis de Kim. Pero aquí paramos un momento. ¿Cuáles son las alternativas convencionales que nosotros generalmente tenemos para corregir esta maloclusión? Tenemos, por lo general, la extracción de los dientes permanentes, sobre todo los primeros premolares. O a veces extracciones de segundos premolares, o lo más clásico, que a veces hay pacientes que son muy extremos, la cirugía autognática. Pero ahí paramos un rato y vamos hablaremos sobre la paradoja del asno de Buridan. Para los que no conocen, el asno de Buridan era un asno que lo mataron de hambre y de sed, de la misma manera. Cuando le pusieron el heno para comer y el agua para beber en diferentes direcciones, el asno no supo qué hacer y se desmaya y muere. Muchas veces nos pasa esto, porque no sabemos si extraer o no extraer en un caso. Y cuando nosotros vemos esto, dijimos, sí, podemos extraer, pero ¿qué extraemos? Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en las extracciones, es cierto que muchas personas dicen, sí, hay que extraer primero los premolares, hay que sacar esos dientes, pero para la filosofía New no existen exodoncias de premolares. Entonces, ¿cómo lo ha tratado? Ha hecho exodoncia de terceros molares inferiores y segundos molares superiores para reconstruir el plano oclusal y la reposición en sentido vertical de los dientes posteriores. ¿Cómo es esto? El paciente fue diagnosticado con una clase 2 esqueletal y una clase 1 dental. Tratamos de ver una disfunción temporomandibular. Tratamos de reconstruir el plano oclusal, establecer el soporte oclusal. Tratamos de eliminar la compresión de los cóndilos y logrando una oclusión adecuada. ¿Cómo lo hizo? Con un arco MOA y con los arcos Mew. Pero recuerden, él ha hecho algo que es la extracción de terceros molares inferiores y segundos molares superiores para reconstruir el plano oclusal. Esto a veces nos vuela la cabeza porque muchos de nosotros en nuestros posgrados siempre ha sido que el arco recto hay que sacar premolares. Siempre ha sido para una clase 2, sacamos premolares y cerramos. Pero muchas veces nos quedamos en eso. Cambiamos arcos, ligas, cambiamos el arco, volvemos a cambiar y no baja. Y no corre ni para adelante ni para atrás, nos quedamos trabados y no sabemos qué hacer. Y ya tenemos 1 año, 2 años con el paciente pide resultados y nosotros ya no sabemos qué hacer con el arco recto.
Entonces, para esa opción, el doctor Sao Sato nos da cómo podemos resolver. Vamos a verlo. Ponemos los arcos MOA y luego los arcos mu. Como digo, él casi en su filosofía no usa mucho arco recto. Y vemos poco a poco cómo va entrando en una oclusión clase 1. Observamos que poco a poco va entrando, quitando los segundos molares superiores y los terceros inferiores. Miren cómo va quedando la oclusión. Cuando él termina en una clase 1, con muy buena estabilidad. Miren el perfil del paciente cómo ha mejorado. Miren la radiografía panorámica. Vemos que los segundos molares superiores ya han sido extraídos. Y los terceros han ayudado para que, los terceros inferiores han ayudado a que los primeros y los segundos molares inferiores hayan verticalizado. Por lo tanto, da una estabilidad y a la vez rota la mandíbula, descomprimiendo el cóndilo. Miren las radiografías. Y miren, casi el perfil no se ha movido del paciente. Porque si hubiéramos tratado de repente con exodoncias de molares, de premolares, hubiera sido el cambio bastante acentuado sobre el perfil. Esto es después de 10 años. Miren a la paciente. Entonces, teniendo una maloclusión que es compleja, estamos llegando a una oclusión bastante aceptable, clase 1, obviamente con mejor forma, estabilidad, ¿no? Miren los cambios del antes y después. El antes y el después de la maloclusión. Miren el perfil cómo ha cambiado. De lo que era un perfil más convexo, ha pasado a un perfil más recto. Si hubiera sacado en este perfil premolares superiores, hubiera cambiado, lo hubiéramos hecho más perfil de brujita. Las radiografías, las antes y después. Esto es una condilectomía para que podamos ver cómo la función que se ha mejorado en esta paciente. Vemos el pretratamiento, no había mucha apertura, no eran similares los cóndilos, tanto derecho e izquierdo. Una oclusión normal debería ser muy similar, no digo igual, pero bastante similar. Hay mucha compresión. Después del tratamiento ha cambiado, miren cómo va. Son muy parecidos. Y después del tratamiento, muy parecidos. Obviamente que hay algunos desgastes que tuvo el cóndilo, pero está muy aceptable. Muchas veces el doctor dicen, ¿por qué usted recomienda a veces sacar segundos molares? ¿Quién usted le ha dicho que saque segundos molares? ¿Dónde se ha visto que se saque segundos molares? Bueno, tenemos mucha información, tanto en Ájodo, Angle, Australian, que hablan sobre extraer preventivamente los terceros molares y los segundos molares. En Dental Press también hay artículos que hablan sobre la extracción de segundos molares superiores para tratamiento de clase 2. O sea, es algo que no es muy usual y a veces hasta muchas personas que no practican la filosofía les da miedo. Pero obviamente que hay parámetros que se establecen para eso. Obviamente que hay reglas que debemos seguir para que esto quede de la mejor manera. Tampoco no es extraer por extraer. Este artículo sobre de la clase 2, división 1, con extracción de primeras molares. Entonces, vemos que esto no es reciente.
Esto ya tiene años, solamente que nosotros recién nos está viendo la información. Esta información estamos hablando ya más de 40 años, 50 años. Estos son artículos recientes. ¿Por qué? Porque se está viendo que esto ya es una escuela, es una corriente que se está haciendo y que ayuda muy bien para los tratamientos muy complejos. Ahora, nosotros en PubMed que podemos buscar, hay 3.229 artículos que hablan sobre los segundos molares de extracciones. Entonces, lo que estamos hablando ya se ha venido desde hace mucho tiempo en la parte de Japón, Corea, pero recién aquí, en la parte de, por decirlo así, en Latinoamérica, recién se está difundiendo. Entonces, viendo la parte occidental de las publicaciones, estamos hablando más de 3.000 artículos que hablan sobre esto, en revistas Q1, Q2. Entonces, si de repente, doctores, si quieren aprender paso a paso un poco más sobre la filosofía Miu, voy a dar un pequeño curso, un full day, para los que quieran y deseen aprender un poco más de esto, con casos del doctor Sadao Sato, con casos que son complejos, complejísimos, y muchas veces que nosotros decimos son ortognáticos. Si ustedes desean, ahí tienen el número y lo pueden buscar. Le voy a mostrar unos pequeños casos antes de terminar la ponencia. Por ejemplo, este caso que fue mi especialidad. Hay casos que son muy complejos. Es un pacientito con macrodiente, una terrible maloclusión. Estamos teniendo ahí la sobreerupción del primer molar. Es más, porque no hay primer molar inferior del lado derecho, no existe. Miren su radiografía, su lateral. Miren dónde está la línea media. Tomamos los modelos, los vemos. Hacemos nuestro setup. Hacemos la programación de planteamiento del movimiento de los incisivos, tanto inferior, superior, los movimientos que debemos hacer. Eso para hacer ortodoncia tenemos que tener muy en cuenta lo que vamos a hacer, porque no es mover por mover, qué debemos hacer. Miren el caso. Creo que todos empezamos así, ¿no? Con el arco recto. Poco a poco alineando, nivelando. Pero hay un detalle. Cada vez que nosotros alineamos con el arco recto, se va abriendo la mordida. Poco a poco. Y les ha pasado. Muchos de los doctores que usan el arco recto pasa esto. Sigues alineando y nivelando, sigue abriéndose. Alineas y nivela, sigue abriéndose. Sigues alineando, le metes elásticos, le metes bastante filosofía arco recto y no te cierra. Y estás con tu paciente que lo paseas, que cambias ligas, que cambias arco y ya hasta te quieres deshacer de él porque no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque hay casos que no, el arco recto no va tan bien. No digo que es malo, el arco recto funciona en muchos casos muy bien, pero hay casos que son muy complejos que no ayudan. Es más, se va grabando. Y luego entra el arco Miu, con sus activaciones. Poco a poco cierra. ¿Ven cómo cerró la mordida? Se quiere abrir, seguimos cerrando. Queda ahí. Y el antes, el después. El antes, el después. ¿Por qué? Porque el arco Miu ayuda, mueve diente por diente, a pesar que es un macrodiente, tiene la posibilidad de moverlo. Otro casito de simetría. Este caso me causó un poquito de gracia. Era una paciente que era asistenta de uno de nuestros colegas y decía, el doctor ortodoncista se presenta como el mejor de Arequipa. Y así me ha dejado. Era su asistente. Mire cómo le he dejado. No sabía qué hacer para cerrar esta mordida. Miren la parte inferior, miren el premolar que tiene. Tiene un premolar
macrodóntico. Y ahí mismo también no tiene un premolar. Tiene una segunda molar en el lado inferior derecho, una primera molar en el lado izquierdo, y es totalmente asimétrica, no cuadra. Pero luego, alineando, nivelando, con los arcos mu, cerramos. Mire cómo queda. Y es asimétrica. Otro paciente asimétrico. Entonces, asimétrico de un solo lado. En el otro lado es una clase 1. Y en el otro lado es clase 3, en el lado derecho. Ahí sí, obviamente, hay que poner mini tornillos, hacer la biomecánica que tenemos que ayudarnos, porque será bastante. Su sobreerupción era 5 milímetros, de erupción de sobreerupción del primer molar inferior, clase 3, pero en el otro lado era clase 1 y asentado. Arcos miosimétricos. Cerrando, cerrando. Miren cómo queda. Es asimétrico la persona que tiene esto, pero queda muy bien en las maloclusiones, muy complejas. Otro caso de mordida abierta, clase 2. Como digo, cada vez que usted pone, se va abriendo la mordida. Y se va abriendo. Se sigue abriendo. Aquí sí tuve que poner Niti termo, porque le dolía, era demasiada. Mire la presión. O sea, si vemos esto, dice sí, esto es exodoncias de primeros premolares, pero le cambiamos el perfil, le ponemos el perfil clase 2 más clase 2, un perfil de brujita. Entonces seguimos alineando, nivelando, la mordida abierta, por decirlo así, en la filosofía Mu conviene. Vamos abriendo y va comenzando entrando el arco Mu a trabajar. Mire cómo cierra. Este panorama es muy diferente al que hemos encontrado, porque si usted encuentra este panorama, muchas veces que he encontrado así pacientes, se ponen a pensar qué es lo que ha pasado, cómo voy a solucionar esto. Y muchos especialistas no tienen la casuística para manejarlo. Y a veces, en vez de ayudar, lo agravan el problema. Sacan premolares y malogran la oclusión del paciente. Miren esta maloclusión. Miren la maloclusión de clase 3. Si yo presento esto a cualquier doctor maxilofacial, miren, te dice, esto es quirúrgico. Miren el segundo molar y el tercer molar, están volando. Si tú lo predigues esto, este es un quirúrgico. Obviamente que sí, va a cirugía. Vemos, miren sus fotos. Esto es quirúrgico. Eso, o sea, no hay vuelta que darle. Es quirúrgico. Pero gracias a la filosofía Mu, podemos resolverlo. Último caso que les muestro en la noche. Miren esta clase 3. Es complejo. Es complejísimo. Miren los modelos. ¿Qué dicen? ¿Extraemos? ¿No extraemos? ¿Qué hacemos? ¿Se va a cirugía? Igualmente, arcos Mu, aunque pueda parecerle un poco grotesco, pero es necesario. Y luego miren. Entonces, queridos colegas, la filosofía Mu es la nueva era para tratar las maloclusiones complejas. Es algo que de repente muchos doctores, por decir de la vieja escuela, no conocen y a veces, muchas veces, sacan premolares, agravan el caso
y a veces no tienen de repente, les choca mucho escuchar que no hay que sacar premolares, hay que sacar segundas molares o terceras molares, hacer otra biomecánica que pueda ayudar al paciente y quedan los resultados muy buenos. Como le digo, estos de la filosofía Miu ya tiene muchísimo tiempo. No es solo ahora, es años que está. Ahora el doctor Sadao Sato ya prácticamente está, si no me equivoco, ahorita está en Europa y justo va a hacer otro curso sobre filosofía Miu y justamente con los alumnos del doctor Slavik, para que puedan ver, ¿no? O sea, lo que se viene. Y así en Perú, en toda Latinoamérica, la filosofía Miu ha dado muy buenos resultados. He conocido casos asombrosos de la filosofía Miu, casos que te quedas con la cabeza, ¿cómo puedes haber resuelto esto? Pero sí, efectivamente, la filosofía Miu te resuelve. Entonces, por lo tanto, si ustedes desean conocer un poco más sobre la filosofía Miu, están invitados a un curso en el cual va a ser solo muy pocas personas, va a ser cerrado para las personas que quieran conocer poco a poco la filosofía Miu y cómo resolver los casos complejos. En esto se mostrará casos del doctor Sadao Sato y casos de mediana a complejidad extrema. Muchas gracias, colegas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Señorita, buenas noches.